en el mes de diciembre se estrenó una película que, debido a que en enero ya estaba en la cartelera de Netflix, pues ha tenido como una explosión de tal alcance, ¿no?, que mucha gente está hablando de ella y han empezado a salir vídeos, artículos, entrevistas acerca de ella, ¿no? Estoy hablando de La Sociedad de la Nieve, que está en Netflix, como sabéis, así que si este domingo luego por la tarde no tenéis mucho que hacer, la podéis ver. Yo todavía no la he visto, pero es una película que ha dirigido Juan Antonio Bayona, que es un director español, y en ella se narra la historia real de un accidente que hubo en el año 1972 en la cordillera de los Andes, cuando un avión de las Fuerzas Aéreas Uruguayas cayó por un error humano, por un error del copiloto, creo que fue, en medio de las montañas, en una altitud increíblemente alta. Y cayeron allí, el avión se partió al ala, se partió por la mitad, algunos murieron cayendo al vacío, por supuesto, y más o menos la temperatura que hacía allí sería como de 25 grados bajo cero aproximadamente, ¿no? Pero el suceso ha pasado a la historia y se está hablando 50 años después de que sucedió, porque durante 72 días hubo supervivientes en ese accidente que estuvieron viviendo en medio de las montañas, en ese frío gélido, ¿no? De hecho, sobrevivieron 16 personas que fueron finalmente rescatados, y a día de hoy os podéis meter en YouTube y vais a ver miles de entrevistas que hacen, ya sean juntos o por separado. Les invitan incluso empresas a hablar pues diferentes temas, ¿no? Pues como el trabajo en equipo y todo eso, porque al final se ve que eso es una de las cosas que ocurrió allí realmente, ¿no? Y como digo, hay muchas cosas interesantes en esta historia, ¿no? Yo he estado viendo algunas entrevistas y algunas cosas de algún superviviente, ¿no? Y claro, evidentemente lo más morboso es pues lo que sucedió a los 10 días, ¿no? Porque ellos cayeron un 13, creo que fue de octubre, y hasta 10 días después básicamente no tenían casi comida, entonces estuvieron sobreviviendo como pudieron, pero a los 10 días tomaron la decisión de sus vidas, que fue, oye, ¿y si nos comemos a los que han muerto? Porque aquí no vamos a sobrevivir. Y tomaron la decisión de comerse a los que habían muerto, porque si no, no iban a salir de allí. Y entonces eso quizás es lo más morboso de la historia, por lo que la gente más pregunta. Claro, ellos una vez que son rescatados lo tuvieron en secreto, no fue hasta más tarde que lo dijeron, ¿no? Y digo que tomaron esta decisión porque es que a los 10 días ellos escucharon por la radio, porque se podían conectar a la radio, que ya habían dejado de buscarles, porque claro, buscar un avión partido, blanco, en medio de la nieve era un poco complicado, y pensaron que, bueno, en fin, ¿quién va a sobrevivir a 25 grados bajo cero 10 días allí, ¿no? Entonces dejaron de buscarles y en aquel momento pues tuvieron que tomar decisiones difíciles, ¿no? Pero como digo, hay cosas también, hay más cosas interesantes, aparte de esto de la antropofagia, pero hay cosas más interesantes en su historia y de cómo fueron capaces de sobrevivir, ¿no? Porque tenían un sentido de cooperación, tenían un sentido de, oye, mira, aquí estamos todos en la misma y o trabajamos en equipo y hacemos algo con nuestras vidas o nos vamos a morir, ¿no? Por ejemplo, eso es una de las cosas interesantes que ellos tenían. Otra cosa interesante es que automáticamente, según el accidente, cada uno empezó a tomar un rol distinto, ¿no? Allí había unos estudiantes de medicina que ya ves tú, llevarían un año estudiando, pero tomaron como su rol, digamos, de médicos, otros de otra cosa y así, ¿no? Entonces, cada uno, digamos, que se colocó en su lugar para poder cooperar. Total, lo que buscaban era salir de allí, de aquella agonía, intentar sobrevivir, ¿no? Y curiosamente, una de las cosas que sucedió en aquel desastre, o en aquel milagro, porque si lo buscáis lo llaman de las dos maneras, o el desastre de los Andes o el milagro de los Andes, es que todos, o casi todos, compartían que tenían fe en Dios. La mayoría, si no todos, eran católicos. Y de hecho en las entrevistas a día de hoy, no en todas, porque a algunos ni les interesa esa parte y no les preguntan, pero hay otros que sí les preguntan, y es curioso cómo hablan acerca de que en aquel momento todos se sentían realmente como muy espiritual, muy cerca de Dios, curiosamente, en medio de aquello, ¿no? Y eso es una de las cosas interesantes también que me llamaba la atención, ¿no? Que compartían esa fe y como que esa fe les sujetaba también de alguna manera, ¿no? Y también otra de las cosas que suelen decir mucho es que después de aquello, no solo después, sino en el mismo momento del accidente, en el mismo momento de la supervivencia, dicen muchos de ellos que se transformaron, fueron transformados por aquella situación, ¿no? Uno de ellos, que quizás era de los más jóvenes, se llama Carlos Páez, y podéis buscar, hay incluso podcasts
gente moderna, digamos, ahora le hacen entrevistas, y él dice, mira, yo era un chaval de 18 años que no sabía hacer nada con mi vida, yo era un cualquiera, era un parásito de la vida, pero pasó aquello y mi mentalidad, mi vida, mi forma de ser cambió completamente. Me convertí en una persona completamente diferente, ¿no? Y tanto a él como a los demás, esto les pasó, ¿no? Y nuestro texto precisamente hoy habla de este tipo de cosas. Nuestro texto hoy habla de transformación, habla de equipo de alguna manera, habla de cooperación, habla de que somos personas todas muy diferentes, pero que formamos parte de una sola cosa en la que podemos trabajar juntos, en la que podemos alcanzar un objetivo común, pero que también para ello tenemos que ser transformados, incluso en el proceso tenemos que ser transformados, ¿no? Entonces, para no adelantarme a los temas, vamos a leer el texto y comenzamos meditando en aquello, ¿no? Dice Pablo ya al comenzar este capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y lo vamos a dejar ahí en esta mañana para comenzar meditando en esto, que ya es suficiente, ¿no? Lo primero que quería poner ahí en pantalla, lo dejo, ¿no? Es este título de muy defectuoso pero no completamente roto, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, supongo que a todos nos ha pasado alguna vez que después de que habéis comprado algo, ¿verdad? Habéis abierto el paquete, habéis encendido el aparato, o yo que sé, o lo que fuese, no tengo que ser un aparato, ¿no? Lo que sea que fuéramos a utilizar, aquello que habíamos adquirido, y hay algo que falla, ¿no? Nos da la sensación de que no está funcionando como debería, aunque no estamos de todo seguros porque, claro, el manual de instrucciones, y aquí estaremos todos de acuerdo, lo dejamos en la caja y ya si eso lo miramos después de comprobar que no tenemos ni la más remota idea de cómo funciona aquello que hemos comprado. Bueno, más de uno seguramente hemos vivido la experiencia de tener que volver a la tienda o tener que solicitar la devolución por Amazon, ¿verdad?, de lo que hemos comprado, porque es que eso no está en las condiciones que debería estar. No está roto, pero es que no funciona como debería de estar. O debería de funcionar. De algún modo, eso es lo que sucede en otra escala y en otro tipo de valor, pero con nosotros mismos, ¿no? Con los seres humanos. Lo que pasa es que hay un pequeño inconveniente cuando se trata de nosotros como seres humanos, y es que no podemos descambiar a nadie, ni tampoco a nosotros, por más que nos gustaría muchas veces. Si hacemos un autoexamen de manera rigurosa, ¿no?, que no sea como un masoquismo destructor, pero que tampoco sea un optimismo fantasioso, nos damos cuenta de que existen en nosotros, pues, no uno ni dos, sino muchísimos más defectos de los que a veces nos pensamos. De algunos defectos somos conscientes y no nos gustan. Otros los conocemos, pero ni siquiera nos parece que sean defectos. Y luego tenemos aquellos que es que no somos capaces de ver ni aunque nos lo pongan delante de las narices, ¿no?, los defectos. Pero que el ser humano está bastante defectuoso es diferente a decir que está completamente roto. Y esto nos lo demuestra la experiencia misma del día a día. Porque los humanos continuamos haciendo muchas cosas que son buenas, que son útiles, que ayudan también a otros, no solamente a nosotros. Pero hay algo que sí que nos pasa a todos, a pesar de que al final nos damos medianamente cuenta, ¿no? Es que nos quejamos de que las cosas no parecen funcionar como deberían funcionar. O sea, constantemente yo me encuentro con esto. O sea, en mi propio trabajo, por ejemplo, mis propios compañeros siempre se quejan. Es que de verdad esto no funciona tal, o es que mira, le decimos esto a este cliente, pero luego los que tienen que hacer esto no lo hacen. Y así todo el rato, ¿no? Es una serie de quejas de, es que parece que nada funciona como debería funcionar. Todo en el papel es ideal. Luego la realidad es, pues eso, completamente diferente, ¿no? Y ¿sabéis qué? Que para mí eso es un síntoma de una verdad que hay de fondo, me refiero a esa queja, ¿no? Si nos quejamos tanto de que las cosas no son como debieran ser, y estoy hablando, como digo, de cosas del día a día, ¿no?, es porque ciertamente es así. Es que las cosas no funcionan como debieran de funcionar. Tenemos un ideal,
queremos ir a apuntar siempre a lo mejor y a lo más perfecto, hacer las cosas lo mejor posible, pero a la hora de la realidad, nada funciona 100%, como tendría que funcionar, ya sea en nuestra vida o cualquier otra cosa, como digo. Ahora, con esto no estoy justificando esa queja constante, ¿no? A la que muchas veces caemos en espiral y ya parece que todo es una queja y que nos deberían poner a nosotros de presidentes y entonces todos los problemas se resolverían, ¿no? Yo no estoy hablando de eso, no, porque somos unos quejicas muchas veces. Pero te das cuenta de que, claro, hay una verdad. Aunque hay un pecado, pero hay una verdad de fondo. Es que las cosas no están bien. Es que las cosas no están como deberían. Están muy defectuosas. Ahora, no están rotas, pero funcionan bastante mal. Y claro, dicho esto, pues tú me puedes preguntar, bueno, ¿y qué tendrá que ver, ¿no? Con el texto que Pablo nos ha leído? Porque desde luego que no parece estar hablando de esto exactamente. Bueno, voy a llegar al punto ahora. El apóstol Pablo comienza diciendo: debemos entregar, debemos rendir, debemos poner nuestro propio cuerpo en sacrificio vivo a Dios, porque esto es en lo que consiste nuestro culto racional. Esto es la pura lógica, ¿no?, de nuestro culto. Pero luego, más adelante, en el versículo 2 dirá: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Entonces él está hablando tanto del cuerpo, aunque no solo se refiere a la carne, se refiere a más cosas, como también del entendimiento, ¿no? Básicamente es como si estuviera diciendo: mirad, todo vuestro ser, o sea, todo lo que sois como personas, todo lo que sois como ser humano, tenéis que entregarlo a Dios, tenéis que rendirlo a Él para ser transformados, de tal manera que al ser transformados podáis entender cuál es la voluntad de Dios y vivir en esa voluntad de Dios. Y digo esto porque tenemos que tener en cuenta, y creo que Pablo está considerando esto, es que todo nuestro ser está afectado de alguna manera por el pecado. Es decir, no hay ninguna parte de nosotros que no esté sufriendo por causa del pecado, por causa del mal que hay en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas iglesias o algunas teologías, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana piensa que hay cosas en el ser humano que, aunque hemos caído en el pecado, sin embargo no están afectadas. Por ejemplo, la capacidad del raciocinio o el libre albedrío, ¿no? Todas esas cosas piensan que es algo natural al ser humano y que no está afectado por la caída. Que de alguna manera está como libre de eso y puede cooperar con Dios y con su gracia para poder alcanzar, digamos, un estado más elevado, que sería el de la gracia, ¿no? El de estar en la gracia de Dios. Ahora bien, lo que nosotros vemos, lo que por ejemplo los reformadores rescataron de las escrituras es que no hay nada, o sea, ni siquiera estas cosas de las que habla del raciocinio y del libre albedrío, que no esté afectado. Todo está afectado. O sea, al final no somos conscientes de eso, de que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, nuestro modo de entender las cosas, absolutamente todo, vamos, nuestros gestos, nuestras formas de vivir, todo de alguna manera está muy defectuoso. No roto, pero muy defectuoso. Y es por ese motivo que el Evangelio de Jesús, a lo que nos llama constantemente Pablo en esta carta, ¿no?, aunque ahora parece estar en una zona más práctica del asunto, a lo que nos llama, como digo, el Evangelio es a una transformación. ¿Por qué? Porque Dios está mucho más interesado en hacer de nosotros criaturas nuevas que de simplemente darnos una serie de instrucciones o reglas, que también las da, por supuesto, pero me refiero, Él no está interesado en darnos una serie como de reglas o normas solamente externas, que podemos cumplir medianamente bien, sino que Él desea transformarnos desde dentro, para que nuestra vida no sea un tirar del carro a duras penas, sino más bien una cosa, a ver, no te voy a decir cómoda, pero más liviana desde luego que estar tirando del carro a duras penas. Y algo que pasa con todo el mundo, sean o no sean creyentes, entiendo que esto es una experiencia que probablemente habéis vivido, es que todos queremos ser transformados, todos queremos cambiar, todo el mundo tiene esto en mente. Le preguntas a alguien: ¿y tú qué quieres cambiar? Y te va a dar una lista. Todo el mundo quiere cambiar algo de su vida, ya sea de sí mismos, de sus circunstancias, todo el mundo. Pero la Biblia a lo que nos apunta es que el énfasis o el protagonismo no está tanto en la transformación en sí, sino qué es lo que a ti te transforma. Ahí está la clave. Y esto es lo que la Escritura nos llama a ponernos en la visión, ¿no? Porque mucha gente te dirá: mira, yo no soy el mismo que era hace 3 años. ¿Y qué te ha cambiado? Y te contarán, pues esta experiencia o esta persona, no sé qué, ¿no? Ellos te están diciendo qué es lo que les ha cambiado a ellos. Ahora, afecta mucho qué sea lo que te ha cambiado. Afecta mucho ya no solo para lo que eres ahora o para tu modo de ver las cosas o incluso si desaparece aquello que te ha cambiado, ¿seguirá el cambio? Esas son preguntas lícitas que nos podemos hacer. La Escritura pues nos está diciendo en que
es Dios, es realmente donde está el centro de este cambio, ¿no? No pone su énfasis en el fruto, en el resultado. Me gusta más llamarlo fruto, que es el cambio, sino en quién es el que produce ese fruto, ¿no? ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio nos dice que nos entreguemos completamente a Dios, ¿no? Que si de verdad queremos ser transformados en plenitud, no hay otra manera. Si de verdad deseamos o buscamos una vida nueva, una vida diferente, una vida como Él quiere, una vida como a Él le agrada, no hay otra manera que entregarse completamente a Dios. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que nosotros hacemos cuando algo está muy defectuoso, Dios no pretende descambiarnos. Que eso sería desecharnos por otro, ¿no? Pero sí que quiere hacer una cosa, no descambiarnos, pero quiere cambiarnos. Y querer cambiarnos significa que no nos desecha por otro, sino que se queda con nosotros, pero va a transformar lo que somos para que podamos llegar a lo que es mejor, a lo que es su voluntad para nosotros, ¿verdad? Ahora bien, siguiendo con la metáfora de lo defectuoso del funcionamiento, hemos hablado antes de las instrucciones, ¿verdad? Que generalmente no las leemos, excepto cuando ya decimos, a ver, yo le estoy dando aquí los botones y esto no funciona, ¿cómo se supone que tiene que funcionar? ¿No? Entonces ya lo leemos. El problema que tenemos como seres humanos, generalmente, no solamente es que estamos muy defectuosos, sino que no nos queremos leer las instrucciones de cómo va el rollo. Los seres humanos, querámoslo o no, tenemos unas instrucciones. Es así, funcionamos de una determinada manera, somos de un determinado modo, lo que pasa es que evidentemente nuestro funcionamiento está mal, entonces ahora mismo no se adecúa a cómo nos comportamos a cómo son las instrucciones originales que el Creador nos ha puesto, ¿no? De hecho, en la propia Escritura, en la propia Biblia, a la ley, en hebreo se le llama Torá, y literalmente significa instrucción. Enseñanza, doctrina, eso son otras acepciones, pero literalmente significa instrucción. Instruir significa eso, significa enseñar, guiar, ¿no? Fijaos que el apóstol dice, entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, porque en esto consiste vuestro culto racional. Esto dice en la versión Reina Valera del 60, ¿no? En otras versiones lo dice de otra manera, pero dice esto concretamente. Es decir, no seáis conformistas, que vuestro entendimiento sea transformado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la transformación a la que Pablo nos está llamando aquí? ¿Poder ser más que el resto para tener de qué alardear ante el mundo? Pues evidentemente que no, ¿no? Dice, sino para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este comprobar, tengo que explicarlo, ¿no? Porque a veces yo creo que nos confundimos con el tema. Este comprobar no significa algo así como una especie de curiosidad, para ver cuál es esta voluntad y podemos intentar admirarla como si estuviéramos viendo un cuadro en el museo. Cuando en las Escrituras nos llaman a descubrir la voluntad de Dios es para que la guardemos y para que la cumplamos, para que la vivamos, no para observarla meramente, no para decir, pues mira, ya lo sé. Y también quiero detenerme aquí para explicar algo importante. Es decir, Pablo no nos está diciendo aquí, tenemos que intentar descubrir cuál sea la voluntad de Dios, porque si no, pues estamos perdidos en la vida, ¿no? Más bien lo que significa, o lo que él quiere decir es, tu entendimiento tiene que ser renovado, tu entendimiento tiene que ser transformado para que seas capaz de desear y de cumplir aquella voluntad de Dios que él ya ha revelado. Es decir, Dios no está jugando con nosotros a no decirnos lo que Él quiere y a ver si lo descubrimos. Esto es el escondite de la voluntad de Dios. No, Dios ya nos ha mostrado lo que Él quiere. Y lo que quiere es que nuestro entendimiento sea transformado para que también lo deseemos. Y por supuesto me estoy refiriendo aquí a la voluntad que podemos comprobar. Es decir, la que Él nos ha mostrado. Porque evidentemente su voluntad oculta y secreta es imposible a menos que Él la revele, poder comprobarla, ¿no? Es decir, ningún esfuerzo que yo haga va a poder descubrirme la voluntad secreta de Dios. Por tanto, insisto en esto, la voluntad de Dios no es algo misterioso que tenemos que indagar. Son sus mandamientos, lo que Él ya nos ha mostrado. Lo que Él ya nos ha dicho, oye, esto y esto y esto, ¿no? Cuando se nos dice comprobar, no significa descubrir en el sentido de algo secreto que tenemos que explorar, como si fuera un tesoro escondido, ¿no? En la jungla, sino en el sentido de probarlo, de experimentarlo, de gustarlo. Eso es lo que está diciendo, para que lo comprobéis, para que lo viváis en vuestra propia carne. Si vuestro entendimiento es transformado, vosotros mismos lo vais a experimentar. Vais a desear vivir conforme a esa buena voluntad de Dios. Y os va a parecer buena, os va a parecer agradable, os va a parecer perfecta. Cosa que, si no eres transformado, no lo puedes ver así.
¿Y cuál es esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Para mí, el resumen perfecto, y creo que las Escrituras nos conducen a ello, lo encontramos en los 10 mandamientos. Eso es un resumen perfecto de la ley de Dios, porque en esos mandamientos está absolutamente todo lo que Dios quiere para que conduzcamos nuestra vida según sus instrucciones, según sus reglas, ¿verdad? Está todo. Nos ponen ejemplos específicos, pero recordar, los mandamientos van mucho más allá del ejemplo específico. Jesús nos lo enseñó. Habéis oído que se dice no matarás, pero yo os digo, cualquiera que diga a su hermano. Entonces los mandamientos van mucho más profundo, siempre. Total, que al final los mandamientos yo creo que claramente nos muestran la voluntad de Dios en todas las cosas. Ahora, debemos vivir la voluntad de Dios o su ley no como para conseguir de Él la salvación. Él ya nos ha salvado, no tenemos que conseguir nada cumpliendo esos mandamientos. Más bien lo que estamos haciendo es vivir en agradecimiento a Él. Estamos viviendo en amor a ese que ya nos ha salvado y que por su gracia nos ha dado una forma de vivir en santidad. A veces a mí me pasa, pensamos, ¿y cómo será esto de vivir una vida de santidad? ¿Qué significará, ¿no? A veces creemos que vivir en santidad son como ciertas normas o reglas que en la iglesia nos han dicho y no tienen nada que ver con la santidad. Simplemente, pues algún día un iluminado tenía un problema con eso y dijo, oye, esto está mal, y entonces todos lo seguimos. Yo creo que la regla de la santidad Dios ya nos la ha dado desde el principio. Son sus mandamientos, entonces podemos ir a ellos, ¿no? Pero no todo acaba aquí, con este tema, sino que Pablo ahora nos pone ejemplos de cómo podemos cumplir esta voluntad de Dios, no solo de manera individual, sino cómo lo vivimos dentro de la iglesia, cómo lo vivimos dentro del pueblo de Dios, ¿no? Y se nos dice que debemos ser realistas en cómo pensamos acerca de nosotros mismos. Yo no sé si tenéis problemas o no tenéis problemas con respecto a vuestra estima personal, pero si la tenéis, aquí la Escritura nos está diciendo una cosa, que cada uno piense de sí con cordura, conforme Dios le repartió. Es decir, la Escritura nos llama a un realismo. No tienes que ser pesimista completamente como soy un desastre y no valgo para esto ni para lo otro y soy nada y menos, pero tampoco es aquí me puedo proponer cualquier cosa y hacer cualquier cosa porque lo valgo para todo. Lo que la Escritura nos está diciendo es, piensa de ti equilibradamente. Aquello que Dios te ha dado, puedes pensar de ti en aquello que Dios te ha dado y hacer lo que Dios te ha dado. Lo que Él no te ha dado, no pasa nada, no tienes que ser el mejor en todas las cosas, ni tampoco eres un don nadie que no sirve para nada. Céntrate en lo que Dios te ha dado. En este caso en particular se refiere a dentro de la comunidad, ¿no? A dentro de la iglesia. Y creo que esto es importante que lo tengamos en consideración. Por lo menos Dios nos ha dado un don a cada uno de los que estamos aquí si creemos en Jesús. Y uno digo por lo menos, porque por poder nos ha podido dar muchísimos otros dones personalmente. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que cada uno piense con cordura de lo que tiene. Es decir, que cuando está en comunidad, cuando sabe que está dentro del pueblo de Dios, que no vaya de iluminado. Es decir, que no es él el único que tiene todos los dones y tiene que llevar a todo el pueblo de Dios en sus espaldas. Que ese tiene una serie de dones, el otro tiene una serie de dones. Entonces, tú no te metas donde el otro tiene el don, si tú no lo tienes. Básicamente es lo que está diciendo. Limítate a tu campo de actuar. Eso es lo que Dios te ha dado. Ahora, el otro tendrá otro campo de actuar. Pero todos formamos parte del mismo equipo. Entonces, si usamos nuestros dones, si usamos aquello que Dios nos ha dado con este propósito, todo irá bien. Si lo usamos para pelear, o si lo usamos para, oye, mira, yo tengo mejores dones y tú los tienes peores, yo que sé, cualquier tontería que se nos pueda ocurrir, y pasa, porque pasaba en el siglo I, pues entonces las cosas están mal, van mal, de hecho. Eso es a lo que nos está llamando principalmente, ¿no? Y la lista que vemos aquí, pues el de profecía, el de presidir, todas estas cosas, es una lista de ejemplos no exhaustiva, es decir, puede haber muchas más cosas, pero Pablo nos está poniendo aquí una serie de ejemplos para que los tengamos en consideración. Lo importante, finalmente, es que sea que nos estemos refiriendo a nuestra propia vida, o sea que nos estemos refiriendo a la vida en la comunidad, a la vida en la iglesia, no hay manera de vivir conforme a la voluntad de Dios si nuestro entendimiento no es renovado y transformado por Dios y por su palabra, y si no nos entregamos completamente a Dios en todo nuestro ser, cuerpo y alma, y entendimiento y todo lo que somos. No hay forma de vivir de esta manera, ni solos en el mundo, ni en comunidad, que de esta manera, como digo, como Pablo nos está enseñando. Te tienes que entregar a Dios, tienes que entregar todo tu ser a ser renovado y transformado. Si no,
No hay forma de vivir la voluntad de Dios, ni tampoco de quererla, ¿eh? O sea que eso es importante. Vamos entonces a nuestro último punto, porque Pablo comienza el texto diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y luego habla del entendimiento, ¿no? A veces, cuando enaltecemos y cuando exaltamos la gracia de Dios, lo cual lo hacemos bien, no voy a decir nada en contra de eso, pero a veces nos pasamos de listos. Dejadme que me explique. A veces exaltamos la gracia de Dios de una manera equivocada y nos vamos al otro extremo, ¿no? Es decir, bueno, como todo depende de la gracia de Dios, yo me siento aquí y no hay problema, porque la gracia de Dios lo va a hacer todo. Sí y no, como todas las cosas complejas, ya lo dije la otra vez. La mentalidad verdaderamente bíblica, según Pablo nos está explicando aquí, es: os ruego, por la misericordia de Dios, es decir, por su gracia, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, Pablo está diciendo, precisamente como Dios está mostrando su gracia, tú puedes entregar todo lo que tú eres a Dios. Precisamente por eso, es que si no fuera por su gracia no lo harías, ni querrías, pero por la misericordia de Dios te ruego, entrégate completamente a Dios y sé transformado y renovado para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Por tanto, la gracia de Dios es real, la gracia de Dios siempre toma la iniciativa en todas las cosas, pero la gracia de Dios, si la entendemos bien, nos tiene que conducir siempre a tomar la responsabilidad delante de Dios que tenemos en lo que sea, en lo que Él nos haya dicho, en lo que Él nos haya dado, en lo que sean nuestros dones o cualquier otra cosa. Siempre nos tiene que llevar a la responsabilidad que tenemos delante de Él, ¿no? Esta es la misericordia verdadera, esta es la gracia verdadera a la que Pablo está apelando. Y esto es lo que muchas veces estamos enseñando. Esto es muchas veces lo que estamos enseñando en la predicación aquí. Es decir, lo que estamos hablando es, lo único que te puede transformar no es que yo te dé una serie de normas y una lista de reglas y te diga, oye, mira, cumple esta semana y el próximo domingo te voy a preguntar cuántas has cumplido. Eso no te va a cambiar. Ahora, lo que sí te va a cambiar es que entiendas la gracia de Dios. Cuando entendemos la gracia de Dios, la gracia que Él ha tenido con nosotros por medio de Jesús, la vida cambia, la vida es transformada. Te cambia el amor de Jesús, porque quieres responder a ese mismo amor, quieres agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Y eso es completamente diferente. Por tanto, como digo, una verdadera marca, un verdadero signo, una señal de que un creyente ha entendido bien la gracia es que le lleva a obedecer la voluntad de Dios. Quiere hacer la voluntad de Dios. Con todos sus defectos y fallos, sí, pero quiere hacer la voluntad de Dios. Y se duele de no hacer la voluntad de Dios. Pero voy a volver al punto de apoyo, ¿no? Para terminar la reflexión de Dios. La reflexión de hoy, perdón. Es la misericordia de Dios en la que recae el énfasis. Es en su gracia lo que verdaderamente es la fuente y el poder que nosotros podemos tener para vivir como debemos vivir. Si tú estuvieras sediento, pero sediento máximamente posible, y de repente te encuentras, yo qué sé, un manantial, un río que cae ahí de las montañas, tú irías como un loco a beber ese agua. Bueno, de alguna manera lo que nos está diciendo es, la única fuente, el único lugar en donde tú puedes obtener verdaderamente lo que necesitas para vivir según la voluntad de Dios es su gracia. ¿Por qué te crees que el apóstol también en la carta a los hebreos dice que nos acerquemos al trono de la gracia? Una y otra vez, porque allí podemos alcanzar abundante gracia. O sea, no hay un final para esa gracia. Por tanto, es la misericordia de Dios en Cristo, por la fe en Él, lo que realmente nos puede cambiar y nos puede transformar. Ahora, yo quisiera detenerme para acabar hoy en lo que Pablo nos dice en medio de todo esto que Dios nos está pidiendo, de hacer su voluntad y tal. Él dice, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y eso me llama la atención, porque claro, evidentemente que Pablo no dice las cosas a la ligera, ni por rellenar. Pero después de estar diciendo todo esto, es curioso que él diga, fijaos, igual que en un cuerpo tenemos muchos miembros, también nosotros somos todos miembros, ¿pero de qué? De un solo cuerpo. ¿Y de quién es el cuerpo? De Cristo. Entonces es como que Él nos está diciendo, es que al final no es una cuestión de nosotros, y de nuestros dones, y de nuestros talentos, y de lo fuertes que somos aquí o lo débiles que somos allá. Se trata de
¿dónde formamos parte? ¿De quién formamos parte realmente, ¿no? Somos el cuerpo de Jesús. Y no podemos perder de vista que finalmente, por poner nuestro propio ejemplo, ¿no? por poner nuestra propia causa, nuestra propia comunidad, tenemos que tener en cuenta que al final la Iglesia no es un grupo que se reúne pues porque tiene una noble causa que defender o porque se les ha ocurrido una buena idea, una buena meta. Esto no es una empresa. O sea, es decir, no hemos tenido una gran idea y estamos aquí todos a ver si logramos obtener algún tipo de beneficio de todo esto. Aparentemente, es decir, por ejemplo, la gente que no es creyente cuando ve la Iglesia piensa, bueno, pues es un grupo más, es decir, como cualquier otro. Un grupo que se reúne ahí por un motivo, por lo que creen o por lo que tal. Según la Biblia, la Iglesia es un grupo bastante diferente a todos los demás grupos que existen sobre la faz de la tierra. Porque la Iglesia dice, es el cuerpo de Cristo. De ningún otro grupo se dice esto. Y evidentemente cuando hablamos de cuerpo de Cristo estamos hablando en un sentido más, históricamente se le ha llamado místico, porque sabemos que Jesús tiene un cuerpo, el suyo quiero decir, ¿no? Resucitado y todo eso. Entonces, no es que Jesús va sin cuerpo por la vida y nosotros somos su cuerpo de una forma extraña, sino que Él tiene su propio cuerpo resucitado, pero aquí, visiblemente en este mundo, y de alguna manera también hacia la eternidad, somos su cuerpo, místicamente hablando, no sé cómo decirlo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que Jesús al final es el verdadero protagonista, ¿no? Él es verdaderamente la cabeza, nosotros solo somos miembros suyos. El nombre que nosotros recibimos, recordarlo, es cristianos, es decir, recibimos el nombre de quién es Él, Cristo. Nosotros somos cristianos. Las funciones que tenemos dentro de la Iglesia son las que Él nos ha dado, las que Él nos ha repartido según su voluntad y según su espíritu. Pero finalmente el propósito de la Iglesia no es otro que el de proclamar a Jesús a quienes todavía no lo conocen, por un lado. Pero aquellos que ya le conocen, lo que tienen que hacer es seguir creciendo en ese conocimiento, seguir creciendo en la transformación de su entendimiento, para seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y finalmente la voluntad de Dios no es otra que hacernos conforme a la imagen de su propio Hijo. Ese es el propósito que Él tiene. Dentro de la Iglesia eso es lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Aunque no lo veamos tan claro ahora, aunque no nos lo parezca o parezca muy lejano, ese es el propósito que Dios tiene. Y Dios, sabiamente, ha decidido que dependamos los unos de los otros en los dones y en las cosas que Él nos ha repartido, precisamente para que, pensando de nosotros con cordura, sepamos que hay cosas que nos faltan, hay cosas que todavía no alcanzamos, hay cosas que quizás nunca vamos a tener como don nosotros, pero sí lo tiene otro. Y ese otro me puede ayudar a mí, igual que yo le puedo ayudar a él. Pero la realidad final son solo dos. Todos nosotros juntos predicamos a otros quién es Jesús para que lo conozcan, y el otro es que entre nosotros estamos creciendo para conocer más a Jesús. De alguna manera nos estamos predicando la palabra unos a otros también, quién es Jesús, para que lo conozcamos y para que vivamos para Él. Ahora bien, hemos empezado este texto diciendo que Pablo nos llama a entregar todo lo que somos a Dios, para que podamos ser transformados, ¿no? Y todos sabemos lo difícil que es entregarse, ¿no? Porque todos nos resistimos de manera natural a entregarnos. Nunca nos sale el darnos por completo. Siempre mantenemos como algo en la retaguardia, algo escondido. ¿Por qué? Porque no sabemos si a esto que me entrego o a esta persona me va a dar la puñalada por la espalda y no me voy a dar al 100%. Por lo menos voy a dejar algo, ¿no? Para poder salir huyendo lo antes posible si es necesario. Pero Dios es diferente. Dios nos pide todo. Nos dice que sin reservas, o todo o nada. Y cuando nos lo pide, nos pide que seamos completamente nosotros, enteramente nosotros. Nos da la confianza, por supuesto, de que no nos va a dañar, ¿no? Pero solo cuando entendemos una cosa es posible que nos podamos entregar a Dios así. Jesús se entregó completamente, y no porque Él tenía que ser transformado, porque me diréis, ¿en qué tenía que ser transformado Jesús? ¿No era perfecto? No es perfecto. Jesús se entregó completamente y lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo voluntariamente porque quería salvarnos, porque quería transformarnos a nosotros, pero eso implicaba entregarse plenamente, y entregarse plenamente de una manera distinta, porque es verdad que a nosotros se nos pide entregarnos en un sentido morir, pero Él se entregaba a la muerte
una muerte que ninguno de nosotros realmente va a poder sufrir jamás. O sea, cuando Jesús ve la cruz de cerca aquella noche en Getsemaní, yo no sé si hace mucho tiempo que habéis leído ese texto, os recomiendo volver a leerlo una vez más. Él comienza a angustiarse de tal manera que ningún hombre en la faz de la tierra ha tenido una angustia como la que Jesús tuvo en aquel momento. Él quería que pasara la copa, que verdaderamente la ira de Dios contra el pecado no tuviera que sufrirla en la cruz. De tal manera que cuando llega a la cruz, cuando lo vemos allí, cuando el castigo cae sobre él tiene que exclamar algo que ninguno de nosotros exclamará en la vida. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús era perfecto y sin embargo se entrega sin ningún rodeo, se entrega sin ninguna molestia, se entrega voluntariamente para que precisamente nosotros, ahora entregándonos a Él, podamos ser completamente transformados, renovados, de tal manera que Pablo llegará a decir a los corintios, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y si Dios hace de nosotros una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo hombre y mujer a la imagen de Jesús, eso significa que el viejo se murió. Pero eso significa algo bueno para nosotros. Ya no seremos condenados, ya no seremos castigados. La ira de Dios no va a recaer sobre nosotros. Una vez que Cristo ha pagado toda la deuda, se terminó. Ya no hay nada que a nosotros nos ate en ese sentido. Ahora, la única cosa que nos ata, si se puede decir así, es nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, y nosotros, miembros de su cuerpo. Pero nos dice que somos todos miembros de un cuerpo y que el cuerpo es el de Cristo. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, si Cristo hubiera muerto y ya todo se hubiera terminado, no tendría sentido alguno que nosotros seamos llamados el cuerpo de Cristo. Porque si somos el cuerpo de Cristo, eso quiere decir que hay una cabeza, y ciertamente la hay, y la cabeza es Jesús. Y la cabeza está viva. Si la cabeza no le da la vida al cuerpo, no, nos llega a decir las Escrituras, entonces el cuerpo está muerto. Eso quiere decir, por supuesto, que Jesús está vivo, que Jesús regresó de la muerte y que venció la muerte. Y que podemos estar completamente seguros y confiados de que Él va a regresar a por nosotros. Que no estamos perdiendo el tiempo aquí, en este mundo y en esta vida, pues intentando ver qué hacemos y consolándonos un poco en esta fe que tenemos. Pero fijaos, quería terminar con un texto que también es del apóstol Pablo y dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, lo vuelvo a decir, transformados. Porque es necesario que esto corruptible, que somos ahora, ¿verdad?, se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.